El aire en la sala de juntas olía a café rancio y a cera para muebles. Estaba sentada al final de la mesa, con las manos cruzadas sobre mi regazo, la mirada fija en el hombre frente a mí. Emiliano Vargas ajustó los puños de su camisa impecable como si estuviéramos a punto de discutir las proyecciones del próximo trimestre en lugar de mi salida forzada. No se anduvo con rodeos. Sacó una hoja impecable de una carpeta de cuero y la deslizó sobre el cristal hacia mí. «Firma y quédate callada», dijo con suavidad la voz baja, calculada. «O no volverás a trabajar en ningún lado». Mi corazón no se aceleró. Ya no. Había ensayado este momento tantas veces en la quietud de mi departamento que ya no me sorprendía. Eché un vistazo al papel. Formato estándar. El logo de Industrias Monte Alto en la esquina. Texto denso pero familiar. Ya me había aprendido cada palabra de archivos previos de recursos humanos. La mayoría era puro relleno legal, pero una línea cerca del inicio me llamó la atención. «Renuncia voluntaria». Levanté la mirada. Los labios de Emiliano se curvaron apenas como si estuviera satisfecho con lo civilizado que resultaba esta emboscada. Sin gritos, sin escenas, solo una salida cortés para la problemática que había hecho demasiadas preguntas. «Necesito eso hoy», añadió mirando su reloj como si esto fuera rutina. «Legal ya preparó la documentación final. Quedará en tu expediente como un acuerdo mutuo». De pronto se levantó. Un segundo dijo, y salió al pasillo ya con el celular pegado al oído. La puerta se cerró con un clic. Conté 3 respiraciones lentas, saqué una pluma plateada de mi bolsa y la destapé con un chasquido. Mi mano no tembló al trazar una línea precisa sobre la palabra voluntaria. Encima, con mi letra clara y practicada, escribí: «Renuncia presentada bajo coerción y pendiente de revisión legal». Luego puse la fecha, la hora exacta. Firmé con el mismo garabato elegante que había practicado la noche anterior. Cuando Emiliano regresó aún murmurando en su teléfono, yo ya había deslizado el papel de vuelta a su lado de la mesa y tenía las manos cruzadas de nuevo, la mirada neutra. Ni siquiera miró el documento, solo lo recogió y lo guardó con un gesto de satisfacción. «Limpia tu escritorio antes de que termine el día», dijo sin emoción. Me levanté, asentí y salí con pasos firmes, el corazón tranquilo. Las palabras que acababa de escribir ya respaldadas en una copia escaneada enviada a mi nube personal. 3 meses antes me quedé hasta tarde en la oficina, mucho después de que el resto del departamento se desconectara y las luces se atenuaran en modo sensor de movimiento. En mi segundo monitor, una hoja de cálculo parpadeaba columnas de números que no cuadraban. No por error humano, sino porque alguien se había asegurado de que casi lo hicieran. Las facturas de proveedores eran pequeñas al principio. Discrepancias menores escondidas en transferencias trimestrales. Un contrato de 5 cifras dirigido a una empresa con un nombre tan genérico que no levantaba sospechas, Socios de Abastecimiento del Norte. Pero el RFC llevaba a un apartado postal en Tijuana. Lo marqué. Luego encontré 2 más. Y después 6. No eran los errores lo que me preocupaba, era el patrón. Cada vez que enviaba una consulta educada a finanzas o compras, la respuesta era fría, tardía y ambigua. Y luego vinieron los cambios. Me sacaron de las reuniones de preparación de auditorías. Dejé de tener acceso a las carpetas presupuestales trimestrales. Emiliano empezó a incluir a recursos humanos en correos donde cuestionaba mi tono y estilo de colaboración. Dejé de hacer preguntas en público. En casa creé una carpeta encriptada en mi nube privada, etiquetada como revisión de inventario, archivo. Adentro capturas de pantalla de reportes alterados, registros de metadatos y cadenas de correos con adjuntos faltantes que ya había guardado. Mi pequeña caja fuerte digital. Entonces encontré a Clara. Una amiga en el área legal me la recomendó con discreción. Clara Romo, abogada laboral precisa y directa, con una manera casi quirúrgica de hablar. Leyó mis archivos en silencio, asintiendo lentamente. «Primero intentarán forzar una renuncia», dijo cerrando la carpeta. «Es lo típico. Una vez que te vas es más fácil desacreditar tus reclamos.
Pero con esta cantidad de documentación, se inclinó hacia mí, golpeando la carpeta con el dedo. No peleas esto en un juzgado. Lo peleas con estructura, con tiempo, con lenguaje. Cuando llegue el momento no te resistas. Deja que piensen que ganaron. Y cuando te den la carta de renuncia, cambia una palabra, solo una. Eso basta para que el sistema reaccione diferente. Memoricé la frase esa noche. No solo las palabras, sino cómo escribirlas con mi mejor caligrafía. Al día siguiente en la oficina retomé mi rutina como si nada hubiera cambiado. Pero todo lo había hecho. Y apenas comenzaba. Todo empezó con una partida que no encajaba. Un ajuste pequeño, apenas C$150,000 movido del departamento 4C al 7A sin la autorización doble habitual. Casi lo dejo pasar. Después de todo, errores de redondeo y transferencias internas eran comunes, sobre todo al cerrar el trimestre. Pero algo en las notas de la transacción me molestó: 2 palabras: rebalance delegado. Nunca había visto esa etiqueta. Hice una consulta histórica. La misma frase apareció en 4 lugares más a lo largo de 3 trimestres. Todas eran transferencias menores a C$200,000, justo por debajo del umbral para revisiones de cumplimiento. Los destinos variaban, pero el momento no. Cada transferencia ocurrió el último día del ciclo de reportes, siempre después de las 5:00 de la tarde. Compilé un mapa de patrones y lo presenté en nuestra reunión semanal de revisión financiera. Emiliano estaba ahí recostado en su silla, girando una pluma cara, como si dirigiera una orquesta. Cuando expliqué las anomalías, me interrumpió a la mitad de la segunda diapositiva. Es el lenguaje estándar de reasignación, dijo con tono ligero, pero firme. Compras solo está optimizando sobrantes. Hablé con compras, respondí con calma. No iniciaron esas transferencias. Un silencio largo siguió. Luego, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, Emiliano añadió: bueno, no perdamos tiempo cazando fantasmas. Márcalo por ahora y lo revisaremos después de la auditoría. Nunca lo revisamos. Al mes siguiente noté que mi nombre fue eliminado del borrador compartido del informe de cumplimiento de medio año, el mismo que yo había diseñado. Cuando pregunté, me revocaron el acceso al documento por control de versiones. Ese fin de semana profundicé cruzando fechas de transferencias con registros de personal, facturas de proveedores y actividad de inicio de sesión. Un detalle brilló como señal de alerta. El primer rebalance delegado apareció exactamente una semana después de que Emiliano se trasladara a la oficina de Guadalajara. Miré la pantalla, los dedos quietos sobre el teclado. No me habían contratado para auditar el pasado. Había entrado en un sistema que ya zumbaba, ya escondía. Y acababa de captar el primer destello de lo que intentaba enterrar. 2 semanas después de que Emiliano desechara mis hallazgos en la reunión, llegó mi evaluación de desempeño, antes de lo esperado y sorprendentemente dura. Palabras como problemas de comunicación y dificultad para alinearse con la cultura del equipo reemplazaron las métricas habituales. Ni una mención al sistema que diseñé y que les ahorró miles de pesos. Luego vino el desmantelamiento silencioso. Mi acceso al sistema de contratos fue suspendido por actualizaciones de seguridad. Me sacaron del comité de preparación de auditorías y me reasignaron a ingreso de datos para nuevos empleados. Mi cubículo fue movido a un rincón olvidado cerca de la sala de servidores, ruidoso, estrecho e imposible para llamadas. Recursos Humanos lo llamó reorganización de flujos de trabajo. Yo lo llamé por lo que era. Aún así no dije nada. Documenté todo. Cada acceso revocado. Cada exclusión accidental. Grabé registros de acceso, exporté correos, incluso fotografié los memorandos en papel que otros tiraban. El silencio en el trabajo se intensificó. La gente evitaba mi mirada. Diego, normalmente amigable, me daba sentimientos tensos antes de desaparecer por las esquinas. Era un exilio entregado con formalidad corporativa. Entonces una tarde alguien habló. «Me gustan las etiquetas de tus carpetas», murmuró una voz junto a mi escritorio. «Rojo para anomalías de proveedores». Me giré. Javier, un contador junior reservado, siempre educado, nunca involucrado. «Hago lo mismo», dijo en voz baja.
Y también he estado guardando cosas. Parpadeé. Mi hermana trabajó aquí en compras, explicó. Notó discrepancias en pagos a proveedores. Hizo preguntas. 2 semanas después, Recursos Humanos la llamó por una preocupación de comportamiento. Renunció al día siguiente. No ha trabajado desde entonces. Deslizó una memoria USB bajo una carpeta en blanco. Creo que alguien más debería ver lo que he recopilado. Asentí cerrando mi mano sobre la memoria. No estaba sola. Y eso importaba más de lo que esperaba. Esa noche creé una nueva carpeta encriptada separada de mi propia documentación. La nombré Eco, porque algo finalmente había resonado. Silenciosamente, con cuidado, pero ya no estaba sola. La invitación al calendario llegó a las 7:42 de la mañana sin asunto, sin agenda adjunta. Sala de juntas C10 30 AM obligatorio. Solo otro nombre en la lista: Emiliano Vargas. No necesitaba confirmación. Este era el momento que Clara me había advertido. Guardé la memoria USB que Javier me dio en el bolsillo interior de mi bolsa y metí una carpeta delgada bajo mi brazo, marcada como Eco, con copias impresas de mi documentación organizadas y fechadas. Cuando llegué, Emiliano ya estaba sentado, las manos cruzadas sobre una carpeta idéntica a la mía. Me señaló la silla frente a él sin decir palabra. Me senté. Sacó una hoja de la carpeta y la puso frente a mí. El formulario de renuncia estándar de la empresa. Márgenes familiares, tipografía conocida. Lo había estudiado durante semanas. Te has convertido en una distracción, dijo su voz controlada. Esto protege tu reputación y evita una escalada innecesaria para la empresa. Hagámoslo limpio. Deslizó una pluma hacia mí como si fuera una rama de olivo. No respondí. Leí el documento despacio, dejando que el silencio se alargara. Mis ojos se detuvieron en la línea justo debajo de mi nombre. Yo, la abajo firmante, renuncio voluntariamente a mi puesto, con efecto inmediato. Emiliano se recostó observándome. Sin decir palabra, tomé la pluma y taché con una línea precisa la palabra voluntariamente. En su lugar escribí con trazos tranquilos y deliberados, bajo coerción pendiente de revisión legal. Añadí la fecha y la hora exacta en el margen, luego firmé mi nombre. Cuando levanté la mirada, Emiliano estaba de pie. Eso es todo, dijo dándose la vuelta. No leyó el documento. Solo lo deslizó de nuevo a su carpeta y la cerró. Cuando la puerta se cerró tras de mí, saqué mi celular y escaneé la página firmada. El archivo se cargó en mi nube encriptada en menos de 5 segundos. Le envié un mensaje a Clara con una sola palabra: listo. Su respuesta llegó en 10 segundos. Avanzamos ahora. Para cuando llegué a mi escritorio ya había recibido una notificación automática de restricción de acceso de TI. Mi credencial aún funcionaba, pero solo por ahora. Por la mañana el silencio se había roto. A las 8:12 AM, Recursos Humanos envió un correo urgente. Asunto: documentación de renuncia. Revisión inmediata. Se programó una reunión para las 9:00 AM en la sala de juntas B. Sin detalles adicionales. Le envié un mensaje a Clara Notaron. Su respuesta fue rápida. Estaré ahí en 10. Cuando llegamos, Marcela Ortiz, de Cumplimiento de Recursos Humanos, y Sandra Peña nos esperaban. Sus sonrisas eran frágiles. Marcela abrió. El formulario de renuncia que firmaste está marcado. Tu nota manuscrita altera la naturaleza del documento. Clara respondió sin titubear. Debería. La enmienda de mi clienta refleja coerción, lo que lo descalifica como voluntario. Sandra dudó. También hemos recibido varias quejas anónimas esta semana. Algunas son similares a las tuyas. Me miró. Ya no había desdén en su tono, solo preocupación. Cautela. No respondí. En cambio, Clara sacó una carpeta de su bolso y la deslizó sobre la mesa. Esto contiene una queja formal, dijo. Más de 20 casos documentados de fallas procesales, represalias y mala conducta financiera. Y mi clienta no es la única empleada lista para hablar. Los ojos de Marcela se dirigieron a la carpeta, luego a Sandra.
Por primera vez, ninguna intentó ocultar su incomodidad. Fuera de la sala, la oficina se sentía diferente, menos callada, más alerta. Pasé junto a Diego cerca de la sala de descanso. Esta vez no desvió la mirada. Asintió, pequeño, firme, como si algo en él hubiera cambiado. Para el mediodía, Clara llamó para decir que el consejo interno de la empresa había solicitado suspender todos los cierres de recursos humanos y transacciones de proveedores hasta una revisión adicional. No había ganado nada aún, pero había desprendido algo demasiado grande para que lo repararan en silencio. Y ahora se extendía por cada pasillo, cada bandeja de entrada, cada conversación susurrada que no debía escuchar. La palabra que cambié hizo más que detener el papeleo. Abrió una puerta que ya no podían cerrar. Pasé el fin de semana sumergida en registros del sistema y reportes archivados. Con acceso temporal al portal interno de recursos humanos, rastreé los tickets de quejas vinculados al departamento de Emiliano. Lo que encontré no fue negligencia. Era un sistema diseñado para hacer desaparecer cosas. Docenas de reportes estaban marcados como resueltos en horas sin notas ni seguimiento. En algunos casos, el nombre del remitente ni siquiera aparecía. Otros tenían texto tachado símbolos extraños en lugar de descripciones claras. Pero una entrada me detuvo en seco. Ticket ID Illicen de 29 a marzo. Remitente G. Serrano. Recordé a Gloria, líder de compras, que desapareció una semana después de señalar conflictos con proveedores. La queja mostraba una hora de presentación, pero sin contenido ni notas de resolución. Simplemente desaparecida. Revisé el registro de actividad. Solo una persona accedió al archivo antes de que se esfumara. Sofía Telles, directora de Recursos Humanos, conocida por ser imparcial, siempre sonriendo durante las resoluciones de conflictos. Hace semanas me miró a los ojos y me dijo que confiara en el proceso. Llevé las impresiones a Clara. Asintió una vez. Ella es la arregladora, dijo. El filtro entre las quejas y las consecuencias. Presentamos una solicitud de escalamiento bajo el Código de Política E41. Sofía llegó a la reunión serena y agradable. Deslicé los registros sobre la mesa. ¿Por qué eliminaste el reporte de Gloria Serrano? Su sonrisa no se movió. No tengo registro de haber hecho eso. Pero el sistema sí, dijo, Clara con firmeza. Incluiremos tus acciones en la queja más amplia, añadí. A menos que quieras hacer una declaración voluntaria. Sofía se levantó. Entonces esperaré a legal. Se fue sin otra palabra. Esa tarde recibí confirmación de que había sido puesta en licencia administrativa en espera de investigación. Mi credencial seguía activa. Y un segundo mensaje llegó silenciosamente a través de nuestra línea de denuncias encriptada. Alguien más había presentado una queja sobre ella. Las grietas no estaban solo en los sistemas de recursos humanos. Estaban en las personas destinadas a mantener a otros responsables. Y ahora se estaban abriendo de par en par. Para el viernes la junta directiva no pudo ignorarlo más. Un aviso salió por la noche. Todo el personal con responsabilidades financieras o de cumplimiento debe asistir a la reunión general del lunes. Asistencia obligatoria. Comité de supervisión presente. Clara me advirtió que esto pasaría. Las grietas eran estructurales, visibles para quien quisiera verlas. Javier actuó primero. Entregó contratos impresos cruzados con los originales del sistema financiero, firmas no coincidentes, identificadores de proveedores duplicados, facturas de socios de abastecimiento del norte, con formato idéntico, pero diferentes destinos bancarios. El golpe final, una dirección ligada a una propiedad del cuñado de Emiliano en Querétaro. Diego dio un paso al frente después. Silenciosamente, le dio a Clara una memoria USB con una carpeta T4 Comp. Contenía registros de bonos segmentados por departamento etiquetados por ID. Al compararlos con las reasignaciones que marqué, la alineación era clara. No solo ignoraban el fraude, se beneficiaban de él. Encontramos notas internas en un memorando archivado del año pasado. Gregorio Félix, ejecutivo senior,
expresó preocupación por tarifas inconsistentes de contratistas. Emiliano lo descartó diciendo que fue revisado internamente. Gregorio no lo mencionó más. Clara lo llamó negligencia intencional. La Junta convocó una sesión de emergencia. Emiliano no apareció. Sofía fue puesta en licencia inmediata. El cumplimiento quedó congelado. Contrataron una firma auditora externa en horas. El piso que parecía intocable se desmoronaba. No era ruidoso, sino metódico, rastros de papel emergiendo como huesos en tierra descongelada. El martes la oficina de Gregorio estaba vacía. Cajas apiladas afuera, sin placa. En el ala de finanzas la gente dejó de evitar mi mirada. Alguien dejó un café en mi escritorio. Sin nota. Solo un agradecimiento silencioso por ver caer algo que debía caer, sabiendo que yo jalé el primer hilo. Lo llamaron una discusión informal, pero todos en esa mesa de juntas sabían exactamente qué era. Una propuesta. Mi queja formal había desencadenado olas que no estaban preparados para manejar revisiones externas, investigaciones legales, preguntas de inversionistas. Y aunque no lo dijeran abiertamente, necesitaban algo o a alguien para estabilizar la narrativa. Me necesitaban de vuelta. Renata Montealto en persona dirigió la reunión. Me agradeció por mi rigurosidad, reconoció descuidos significativos y extendió una oferta de reincorporación inmediata con pago retroactivo. Escuché en silencio. Luego, deslicé una hoja de una sola página sobre la mesa. Mi regreso depende de esto, dije. En la parte superior, nuevo puesto. Directora de Integridad Interna. Reportando directamente al presidente de la Junta de Auditoría, no a gerentes intermedios. Autonomía. Inmunidad contra represalias. Supervisión total sobre las funciones de revisión de cumplimiento y recursos humanos. Debajo, 3 condiciones. No alcé la voz. No sonreí. No negocié. Solo esperé. Renata escaneó el documento, su expresión indescifrable. Tras un momento levantó la mirada y dio un solo asentimiento. Lo redactaremos hoy, dijo. Tendrás plena autoridad para comenzar la implementación en este trimestre. Entonces tenemos un acuerdo, respondí. La reunión terminó en silencio. Sin aplausos. No hacían falta. El cambio no se anuncia con fuegos artificiales. Se asienta cuando el silencio se rompe y nadie se atreve a fingir que todo sigue callado. Fuera de las puertas de cristal, el piso zumbaba con una energía diferente, cautelosa, vigilante, pero ya no temerosa. Y esperándome justo más allá del vestíbulo, como si el tiempo lo hubiera convocado, estaba la única persona que no había visto desde la reunión de renuncia. Diego. No dijo nada al principio. Luego sonrió. Están configurando nuevos servidores a tu nombre, dijo. Tienes tu propio árbol de acceso. Asentí. Bien. Porque mañana no se trataría de colapsos. Se trataría de construir. El auditorio estaba lleno. No era la asistencia forzada de los anuncios navideños o talleres de cumplimiento, sino una presencia real vibrante. La gente quería estar ahí. Necesitaba saber que esto significaba algo. Renata estaba al frente, un poco menos pulida de lo habitual. Sin teleprompter, sin cortesías prefabricadas, solo un discurso impreso y ojos que no esquivaban las filas de empleados que alguna vez dejaron de hablar por miedo a ser los siguientes. Habló de responsabilidad, de transparencia, reconoció el silencio que habían permitido crecer y la complicidad que alimentó. Luego dijo mi nombre. Araceli Duval nos recordó que los sistemas no cambian porque la gente susurra, cambian porque alguien finalmente habla lo suficientemente alto claro y con los recibos para respaldarlo. No hubo aplausos. Solo un silencio profundo y resonante mientras subía al estrado. No preparé notas. No las necesitaba. A veces comencé con la voz tranquila, el poder no grita. No tira cosas ni sale corriendo de las reuniones. Recorrí la multitud con la mirada. Tantos rostros familiares. Algunos aún dudosos. Algunos que alguna vez miraron hacia otro lado. A veces el poder escribe, prepara, guarda los recibos
y luego cambia una palabra en el día correcto. Hubo asentimientos ahora, un entendimiento silencioso. Lo sentía en el aire. Hice una pausa, luego sonreí suavemente. Mi papá arreglaba cosas para ganarse la vida, circuitos pequeños, conexiones dañadas. Siempre decía, es el cable más pequeño el que causa el mayor fallo. Nunca lo entendí del todo hasta que vi lo que pasó aquí. Dejé que eso se asentara. Pero también aprendí algo más, añadí. Ese mismo cable, si se repara con cuidado, puede hacer que todo vuelva a funcionar. Una palabra. Una acción. Una decisión hecha con precisión y sin miedo. Me aparté en medio de un silencio más pesado que un trueno. Y luego un aplauso. Luego más. Y entonces el auditorio dio paso a algo no solo agradecido, sino transformado. Esa noche de pie junto a la ventana de mi oficina con la ciudad zumbando abajo, la empresa que alguna vez temí se había convertido en la que ahora ayudaba a construir. Y en la oscuridad, mi celular vibró con una nueva notificación, un reporte anónimo enviado a través del sistema que yo creé. El trabajo ya había comenzado.